capítulo 13. Pastor Suárez estará predicando de este pasaje. Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer versículos 11 al 26. Si me permiten leer en voz alta, me siguen en silencio. Primera de Reyes, capítulo 13, comenzando en el versículo 11. Vamos a dejar que todos lleguen allí. Primera de Reyes es antes de Segunda de Reyes, para los que todavía andan buscando. ¿Les ayudó eso? Muy bien. Dice versículo 11: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: traedle contigo a tu casa para que coma pan y bebe agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebía, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron que el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo, el profeta que había hecho volver del camino dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y vamos a orar. Señor, toma tu preciosa palabra. Qué increíble pasaje de obedecerte a ti, confiar en ti. Ayúdanos en esta tarde. Tú sabes exactamente lo que necesitamos. Toma lo que el hombre de Dios que nos has enviado le has dado. Que tengas libertad, que sienta esa libertad. Espíritu Santo, siempre deseamos que tú obres en nosotros. Te necesitamos. Pedimos que ilumines nuestras mentes,
nos des entendimiento de tu palabra. Y escuchando tu mensaje, tu principio, qué es lo que necesitamos hacer, que respondamos en obediencia. Ayúdanos, toma control, bendice con poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Promete que será nuestro consolador, un gran adiós, príncipe de paz. Promete que será un padre tendrá, que nos amará y su amor no acabará. Creí en él, sus promesas fueron la verdad. Fue todo lo que dijo que será. Ni todo mi hablar puede expresar lo que Cristo significa a mi ser. Maravilloso es que no puedo entender su amor por mí. No puedo comprender, su gracia es más grande que mi prueba y dolor. Es para mí lo que mi ser buscó, y todas sus promesas son para mí. Grandiosas todas son, dulces más que miel, más que mi corazón puede decir. Maravilloso es, eso es Cristo para mí. No entiendo por qué un rey vino a morir por mí, en un madero por mí murió. Maravillado estoy, pues él me ama a mí, y preguntó por qué me escogió a mí. Maravilloso es que no puedo entender su amor por mí. No puedo comprender, su gracia es más grande que mi prueba y dolor. Es para mí lo que mi ser buscó, y todas sus promesas son para mí. Grandiosas todas son, dulces más que miel, más que mi corazón puede decir. Maravilloso es, eso es Cristo para mí. Es para mí lo que mi ser buscó, y todas sus promesas son para mí. Grandiosas todas son, dulces más que miel, más que mi corazón puede decir. Maravilloso es, eso es Cristo para mí, para mí. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? No les puedo decir que si tienen hambre, porque ya los vi que comieron chilaquiles, así es de que esa no es una excusa, ¿verdad? Ahora el problema es que a lo mejor les va a dar sueño. Ok, bueno, qué bendición estar aquí, ¿verdad? Es algo bien especial, y qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Como los muchachos estaban cantando, es maravilloso
Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que Él cumple sus promesas. Eso es lo más maravilloso de nuestro Dios, que Él, todo lo que Él dice, Él lo cumple. Lo bueno y lo malo. ¿Okay? Ese es el problema con este asunto de la fidelidad de Dios, que Dios siempre cumple lo que Él nos dice. En esta historia que encontramos aquí, vemos el aspecto positivo de lo que Dios cumplió, pero vemos el aspecto negativo que también cumplió Dios con este profeta. Y termina diciéndole allí en el versículo 26, oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado. Y dice, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Todo se cumplió. Y hermanos, qué bueno saber que si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, Él va a cumplir todo lo que Él nos ha prometido. Él lo va a cumplir. Acompáñenme en una oración, por favor, en esta tarde. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por el cuidado tan especial, Señor, que tú has tomado de mi propia vida, Señor. Gracias porque tus promesas son firmes, Señor. Gracias porque tu palabra nunca falla. Y Señor, lo que tú dices, siempre tú lo cumples. Y Señor, te doy gracias por ello. Te doy gracias porque en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia, tú siempre cumples, Señor, lo que tú nos prometes. Bendícenos en esta tarde y ayúdame a ser de bendición a mis hermanos. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esta historia que encontramos aquí, hermanos, es simplemente el profeta, este hombre, ¿verdad? Encontramos aquí a este hombre que Dios lo usó como un ejemplo para que nos demos cuenta que las promesas de Dios siempre se cumplen. Si usted lee desde el versículo 1 en adelante, encontramos la historia de que Dios había dividido al pueblo de Israel por causa del pecado de Salomón. Pero en su misericordia Dios le permite que quedara tres tribus prácticamente, ¿verdad? Los levitas, la de Benjamín y de Judá, con este hombre, con Roboam. Y luego viene con Jeroboam, que Dios le da las otras tribus, ¿verdad? Él le da las 10 tribus a él, pero Jeroboam se puso a pensar: si no hago algo, cuando sea tiempo de hacer los sacrificios a Dios en Jerusalén y en los lugares de Jerusalén, este pueblo se me va a ir y a lo mejor me van a matar. Entonces él lo que hizo fue, él hizo un altar, ¿verdad? En el cual él puso sus propios sacerdotes, él acomodó las cosas de tal manera para que el pueblo de Israel, las 10 tribus que le habían quedado a él, no tuvieran que regresar a Judá y sacrificar y estar en el peligro, ¿verdad? De que lo dejaran, de que se le voltearan la espalda. Una necedad. Hermano, cuando Dios te da algo, Dios te lo da. Y no tienes que andar haciendo cosas incorrectas para que Dios mantenga su promesa, porque Dios, su promesa es eterna. Su promesa es permanente. Y ¿cuántas de las veces nosotros nos encontramos quizás en la misma situación de Jeroboam? Que Dios te bendice, que Dios te da algo, pero los temores, ¿y qué tal si lo pierdo? ¿Y qué tal si me pasa algo? ¿Y qué tal si no sucede? Hermano, déjame decirte una cosa: aprende a confiar en Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Y vino entonces, al ver esa necedad de Jeroboam, Dios envía un profeta y lo manda al rey Jeroboam para que le advirtiera y le dijera: en este altar que tú has sacrificado a los Baales y todo esto, en este altar va a salir un rey de la tribu de Judá llamado Josías, que va a venir y va a matar a todos los profetas y va a quemar sus huesos en este altar, y para señal
para señal de que sepas que sí va a suceder. Ahorita en unos momentos este altar se va a quebrar, se va a destruir. Y dice que cuando el rey escuchó al profeta hablar eso, extendió su mano para dar la orden que lo mataran y la mano se le seca. Y él se asusta y le dice: por favor, ora a Dios para que mi mano me sea restaurada como antes. Y dice, como señal, el altar se rompe, las cenizas se tiran y Dios le concede restaurarle la mano al profeta y le dice: por causa de esto voy a hacer algo bien especial por ti. Ve a mi casa, te voy a dar muchas cosas, ven, come y bebe y te regresa a tu casa. Y el profeta le dice: traigo órdenes específicas de Dios. Las órdenes son que viniera, te dijera lo que Dios tiene planes contigo, con Israel y todo esto. Y él me dijo algo bien claro, me dijo: no tomes agua y no comas nada en este lugar y regrésate por otro camino. Hermanos, lo hizo, pero aquí encontramos la historia, lo que acabamos de leer, un profeta mañoso, ¿verdad? Porque hay de esos también, ¿verdad? Un profeta mañoso viene y le dice, los hijos vienen y le dicen todo lo que había sucedido y dijo: quiero ver, ¿por dónde se fue? Y va y lo alcanza y le dice: yo también soy profeta de Dios y Dios me habló a mí. Y me dijo que regresaras y que comieras agua, que tomaras agua y que comieras algo conmigo para que Dios quiere eso. Y este profeta, sin consultar a Dios, comete el error de venir y regresar. Ahí está la primera, el quebranto de lo que Dios le había dicho: regrésate por otro camino, no por el mismo. Ahí está la primera, viene, come y bebe. Y ahora sí, Dios le habla al profeta viejo y le dice: dile ahora que por cuanto fue desobediente a mi palabra y no hizo lo que yo le dije, ahora yo traigo juicio en contra de él. Y dile que él va a morir, pero que su cuerpo no va a entrar en el sepulcro de sus padres. Dile que él va a morir y que va a ser destruido allí. Y es donde encontramos la historia. Él viene y regresa, ya cuando le echó la maldición ahí de que se iba a morir, hasta el burro le ensilló y ya lo mandó por su camino. Órale, pues vete, ya al cabo ya sucedió lo que tenía que suceder. Y viene, hermanos, y dice la palabra de Dios que lo encuentra un león y lo mata, pero no se lo comió, como una señal. Ya le dan la noticia al profeta, al anciano. Viene, se da cuenta de lo que había sucedido y nos dice allí en el versículo 26, como un cumplimiento, ¿verdad?, de lo que Dios iba a hacer. Dice: oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandamiento de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Hermanos, yo quiero hablar acerca de esto. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Y quiero dar unas aplicaciones, unos puntos aquí acerca de la historia. Aquí quiero después dar unas aplicaciones. Pero la primera cosa que quiero resaltar de esto, hermanos, es que Dios siempre nos muestra su voluntad a través de su palabra. Dios había hablado a este profeta y le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Y hermano, déjame decirte una cosa: Dios no te va a hablar hoy en día por un sueño, por una revelación, yo no sé qué tantas cosas hoy en día están en el ambiente cristiano de cómo supuestamente Dios te habla. Dios te va a hablar única y solamente a través de su palabra. Él no te va a hablar ya de ninguna otra manera. Josué capítulo 1 versículo 6 al 9 nos dice la palabra de Dios así. Josué capítulo 1 versículo 6. Vean allí lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Josué capítulo 1 versículo 6 al 9 nos dice así la palabra de Dios. Josué 1, ¿lo tienen? Que dice así, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. ¿A quién? A ellos. Dice:
solamente, ¿qué dice, hermanos? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca. ¿Cuándo, hermanos? Nunca. ¿Nunca qué? Se apartará de tu boca este libro ¿de qué? De la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar su camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Hermanos, Dios siempre cumple su promesa. Dios nunca ha fallado a ninguna de sus promesas, y cuando nosotros aprendemos a confiar lo que Él nos dijo, Él promete que nunca, que Él siempre nos va a ir bien. Él siempre cumple sus promesas. Ahora, segunda cosa que encuentro aquí yo en este pasaje es, si Dios ya te mandó algo y Él cambia de opinión, Él te lo va a dejar saber a través de su palabra. Escúchame aquí, Él no va a mandar a alguien, Él te va a hablar directamente si Él ha cambiado de opinión. Hermanos, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Dios en su palabra, el llamado de Dios, hermanos, es irrevocable, dice la palabra de Dios. El llamado de Dios, y yo lo he podido experimentar, Pastor Mike también lo ha podido experimentar esto. Dios, el llamado de Dios no es a un lugar, es a hacer algo para Él. Personalmente, yo fui salvo en 1980 a 81, al final de 81, 82, que es desde cuando conozco a su pastor, y Dios en 1983, Él me dio un llamado. Todavía me recuerdo, ¿verdad? En una iglesia metodista ahí enfrente de Finley, hermano. Pastor Elmer Fernández predicó un mensaje acerca del infierno, y él dio una ilustración, ¿verdad? Que no se me olvida. El día que Dios me llamó, es como si ahorita todavía lo tuviera aquí bien presente. El día que el Señor me llamó, él dio una ilustración de un hombre que iba a una pipa de gasolina ardiendo. Y todos los carros, ¿verdad? Cuando vieron eso, empezaron a hacerse a un lado y dejando que la pipa de gas empezara a arder y todo esto, dándole, y él no se daba cuenta. Él no se daba cuenta hasta que uno, ¿verdad?, tomó el valor, bajó la ventana de su carro, se le acercó allí, empezó a gritarle a ese hombre, ¿verdad?, que la pipa estaba en fuego, que le estacionara y que corriera, que salvara su vida allí. Y lo hizo. Ya que él lo escuchó, dice que el hombre hizo la pipa a un lado, salió corriendo, y en ese momento explotó, ¿verdad?, la pipa de gasolina allí. Y él dio una aplicación y dijo esto: este mundo necesita a alguien que esté dispuesto a arriesgar y hacer lo que tenga que hacer para advertir el peligro a aquellos que están a punto de ir a quemarse en las llamas del infierno. Y yo me acuerdo ese día, y él dijo: quizás eres tú a quien Dios está llamando. Quizás eres tú que Dios está llamando para que anuncies que hay un infierno, pero que hay una salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Hermano, Dios me llamó a predicar, Dios me llamó a proclamar el mensaje de salvación. Ahora, comencé como pastor de jóvenes allí en la Gage, en la iglesia de la Gage en Michigan, allí. Pero Dios me hizo ese llamado. Con el tiempo Dios me movió a la ciudad de Santa María, California, y allí estuve por 19 años. Después Dios, por una razón u otra, Él me movió de regreso aquí a Ontario, y con el pastor Salazar, y estuvimos allí con él por 3 años. Y por 3 años estuve ministrando, pero no estuve ministrando, diría, empleado en la iglesia. Yo estaba simplemente sirviendo. ¿Por qué? Porque mi llamado no cambiaba por el lugar. Después el Señor, surgió la oportunidad de irnos allá para la ciudad de Hot Springs, y estamos allá. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Cambié de lugar, pero mi llamado nunca cambió. Pastor Mike es la misma situación. Ha estado en diferentes lugares, y Dios lo ha movido, lo ha traído a diferentes lugares, pero el llamado de Dios no cambia.
Y déjeme decir una cosa, en este punto aquí encontramos que Dios le había dicho al profeta de Dios lo que tenía que hacer. Y déjeme decir una cosa, cuando Dios cambia su manera de pensar y cuando Dios cambia los planes, Él te lo va a dejar saber. Él te va a dejar saber claramente. Dios mandó aquí, Dios siempre te va a dejar saber que los planes, y eso va a ser a través de su palabra. Ahora, ¿cuál fue el problema entonces del profeta que vino de Judá? ¿Cuál fue el problema por el cual este hombre terminó muriendo y terminó cumpliendo la palabra de Dios y lo que estaba allí? La primera cosa que yo veo aquí, hermanos, es que estuvo más dispuesto a obedecer la palabra de alguien más que la palabra de Dios. O sea, estuvo más dispuesto allí, tenía hambre, yo creo. Porque dice que donde lo encontró sombreando, ahí en un árbol sombreando. Y, ay, que si tan solamente Dios me hubiera dejado que tomara por lo menos agua. Pero mira, aquí estoy bien sediento y ni siquiera un vaso de agua me puedo tomar. Yo me imagino, él ya debería casi estar en su casa. ¿Qué estaba haciendo allí? Estaba simplemente tomando una fiesta de lástima allí, ¿verdad? De por qué es que no pudo tomar, por qué es que no pudo comer. Y aquí me ando queriendo desmayar de hambre. Y mira nomás, si tan solamente Dios me hubiera dejado, aunque sea un taquito por ahí o unos de esos chilaquiles, ¿verdad? O algo ahí, yo ahorita todo estuviera bien, no estuviera aquí renegando y toda esta cosa. Mi hermano, déjame decirte, viene el profeta de Dios y le dice, oh, yo también soy profeta de Dios y me dijo algo Dios, vente, vámonos para... Mire, se levantó corriendo. No la pensó dos veces. Simplemente a la primera. ¿Por qué? Porque simplemente estaba allí. Dios viene. Y hermano, déjame decirte una cosa. Cuando Dios te manda algo, Dios espera que tú lo hagas. Ahora, si Dios cambia de planes, Dios te lo va a dejar saber. Pero déjame decirte una cosa, el llamado nunca cambia. Los planes cambian, las situaciones cambian, el lugar puede cambiar, pero el llamado de Dios dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios nunca va a cambiar en cuanto a lo que Él quiere. Primero, Dios nos muestra su voluntad a través de su palabra. Dios nos muestra, si Él cambia de opinión, Él nos va a dejar saber. ¿Cuál fue el problema del profeta? Estuvo más dispuesto a obedecer la palabra de alguien más que la palabra de Dios. Segunda cosa que veo aquí, el problema de este profeta, hermanos, que no estaba contento con los planes de Dios. ¿Y cómo sabe, pastor? Porque bien fácil que se dejó convencer. O sea, no estaba contento con lo que Dios le había dicho. Él estaba fácilmente, se dejó llevar por su carne, por lo que él quería, por los deseos que él tenía. Él tenía hambre, él tenía sed, él estaba cansado y simplemente fue fácil de cambiarse. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando Dios te enseña algo. Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, dice, que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servimos. Y tú y yo haríamos bien, número uno, mi hermano, número uno, estar dispuestos a siempre obedecer la palabra de Dios. Número dos, no dejar que los planes de Dios simplemente seamos fáciles de movernos de los planes de Dios. Pero tercera cosa que veo, el problema con este profeta es que despreció la palabra de Dios. Despreció, no le importó qué es lo que Dios decía. Él simplemente, Dios le había mandado algo. Y hermanos, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, estamos en problemas. Cuando usted y yo no hacemos lo que Dios nos manda, estamos en grandes problemas. Tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás, simplemente Dios le dijo: Jonás, quiero que vayas a Nínive, a esa gran ciudad, y prediques contra ellos, que la maldad de ellos ha subido y que estoy listo para mandar juicio contra ellos y destruirlos. Y Jonás se levantó, pero corriendo, pero no para Nínive. Se levantó y se fue a Tarsis. Déjeme decirle una cosa, mi hermano, y cómo nosotros a veces también somos rápidos. Somos rápidos. Y déjame decir una cosa, Jonás, imagínese, Jonás hasta de haber pensado: wow, esta es la voluntad de Dios, porque qué fácil encontré boleto para Tarsis. Mira, y hasta en camarote especial, yo solito allí. Mira, wow.
Y hermano, cómo el diablo se encarga de ponernos a boletos especiales para que nos vayamos fuera de la voluntad de Dios y que terminemos destruyendo nuestras vidas. Pero déjame decirte una cosa, el problema vino cuando ya estaban a medio mar y el viento se enfureció, pero Jonás y todos empezaron a clamar a su Dios. Y Jonás, ¿qué hizo? Se fue a dormir al camarote. Digo, ay, me avisan cuando pase la tormenta. Pero dice la palabra de Dios que él se iba embraveciendo más y más, y llegaron a él. ¿Qué estás haciendo, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque nos estamos muriendo. Y les digo, ¿quieren saber la verdad? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Es por mi culpa, porque ando huyendo de la presencia de Dios. ¿Y qué hacemos? Aviéntenme al mar. ¿Cómo que aviéntenme al mar? Y no, vamos a tratar de regresarnos para llevarte. Y hermano, déjeme decir, dice que Dios embraveció más el mar y no impidió, porque ya Dios tenía preparado ese pez para llevarse a Jonás, para que aprendiera la lección. Adentro del pez era donde él lo tenía. Déjame decirte, mi hermano, aprendamos la lección sin tener que entrar al vientre del pez. Hermano, aprendamos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, sin tener que, gracias a Dios que Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Pero ¿saben qué? A este profeta no le dio una segunda oportunidad. Ahora, ¿por qué es que Dios no le dio una segunda oportunidad? ¿Por qué a Jonás sí se lo dio? Porque Jonás debería de ir a proclamar el mensaje para que la gente creyera, y Jonás estaba rehusando. Así es de que le da la oportunidad para que pudiera ir y predicara, y 120,000 personas fueron salvas en la ciudad de Nínive, hermano. Ahora, ¿por qué a este profeta no le dio la oportunidad? Porque con sus acciones, en vez de ayudar al pueblo a venir a Dios, los iba a ayudar a alejarse más de ¿quién? De Dios. A alejarse más de Dios. Y hermanos, fue rebelde, y entonces Dios tiene que quebrantarlo y matarlo. Y déjame decirte aquí esto, mi hermano. Proverbios 29:1 nos dice la palabra de Dios allí bien clarito: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de pronto será quebrantado, y no habrá para él medicina. Cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, Dios dice que nos va a quebrantar y no va a haber medicina. Para este hombre no hubo medicina por causa de la condición en que estaba, y por causa de que sabía exactamente cuál era el propósito. Era para traer a su pueblo otra vez a su conocimiento, y con su actitud y con obedecer lo que Dios le había dicho, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y por eso es que Dios tuvo que matarlo, para que supiera todo Israel que la palabra de Dios siempre se cumple. Y quiero dar unas conclusiones aquí en cuanto a eso. Hermano, el obedecer a Dios y su palabra es una decisión personal. ¿Qué clase de ejemplo tú vas a dejar? Ahora, Dios siempre va a usarte como ejemplo. O te va a usar como buen ejemplo, o te va a usar como mal ejemplo. Es tu decisión. Pero déjame decirte una cosa: Dios en su palabra siempre va a cumplir su promesa, y tú y yo tenemos que decidir una cosa. Si yo voy a obedecer la palabra de Dios, Dios me va a usar mi ejemplo como una bendición. Si yo decido no obedecer a la palabra de Dios, Dios de todas maneras va a cumplir su palabra, trayendo juicio sobre mí. Dios a Israel, cuando los introdujo a la tierra, los paró en un lugar y puso un monte en un lado y otro monte en otro lado. Dijo: este es el monte de la bendición y este es el monte de la maldición. Ustedes están aquí en el valle, y si ustedes obedecen la palabra de Dios, todas estas bendiciones van a venir. Pero si ustedes desobedecen la palabra de Dios, todas estas maldiciones van a venir. Y hermano, déjame decirte, es el mismo Dios que tú y yo tenemos todavía. Es el Dios que quiere bendecirte, y si tú no aceptas la bendición, Dios va a tener que traer el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Dios va a tener que obrar de una manera. En otras palabras, Dios siempre cumple sus promesas. Y hay varios ejemplos que encontramos en la palabra de Dios en cuanto a que Dios cumple sus promesas. Por ejemplo, encontramos en Salmo 1. Vayan conmigo allí, por favor. Salmo 1, encontramos allí dos promesas, dependiendo de qué es lo que tú haces, qué es lo que Dios va a cumplir en nuestras vidas. El Salmo 1 es un salmo que casi yo creo todos nos sabemos.
Y nos gusta leerlo hasta el versículo 3, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta el Salmo 1? Es una bendición, ¿verdad? Vean lo que dice. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? A todos nos gusta eso. Pero pensamos que la Biblia nomás dice eso. Pero déjame decirte una cosa, hay un juicio allí. Esa es la bendición. Pero ve lo que dice la última parte del versículo. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. O sea, tú y yo tenemos la promesa de Dios allí. Tenemos la promesa de Dios, hermanos, que si hacemos lo que Dios nos dice, que hacemos lo que Dios dice en su palabra, vamos a ser, ¿qué? Prosperados. Esa es una promesa de Dios. Pero hay otra promesa también allí, que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, vamos a ser como el tamo que arrebata el viento, y que vamos a ser, ¿qué? Destruidos. O sea que la promesa de Dios está en tu obediencia o en tu desobediencia a la palabra de Dios. Es en ti. Déjame decirte, Dios no va a forzar a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Y la verdad es esta, es que nosotros terminamos haciendo siempre lo que queremos, dependiendo del motivo que hay donde, en nuestro corazón. O sea, la promesa de Dios, o sea que tú y yo tenemos la promesa de que si cumplimos y obedecemos su palabra, nos va a ir bien. Que si desobedecemos su palabra, nos va a ir, ¿qué? Mal. Es tan sencillo como eso. Hermano, la vida cristiana no es complicada. La vida cristiana ya tenemos el manual. En la palabra de Dios es tu decisión si quieres obedecer o desobedecer. Hay un canto que dice: obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices. ¿Qué, hermano? Debéis obedecer. Es tu decisión y mi decisión. Este asunto de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, la promesa está allí. Ahora, ¿cuál es la promesa que se va a cumplir en tu vida? ¿La promesa de bendición o la promesa del juicio de Dios? Hay otra promesa que encontramos en la palabra de Dios, en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Y vamos a ir rápido aquí, Primera de Pedro 3, 7. Y voy a dar varias promesas allí. Hay muchas, pero nomás decidí escoger algunas de ellas para que veamos cómo Dios tiene la promesa de Él para nosotros. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. ¿Lo tiene, hermano? Dice: vosotros, ¿qué dice? Maridos, igualmente vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, ¿qué? Más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. Ahora, hay una promesa aquí, hermano varón. Tú tienes la promesa de Dios que si tú tratas como vaso frágil a tu esposa, Dios va a contestar tus oraciones. ¿Cuántos varones necesitan que Dios les conteste todas sus oraciones? ¿Varones? ¿Cuántos quieren que Dios les conteste todas sus oraciones? Déjame decirte una cosa, yo quiero que Dios me conteste todas mis oraciones. Ay, pero es que esa mujer, si usted la conociera, pastor, me hace desatinar, y ya cuando acuerdo, ¿verdad? Ya le dije, ya le hice cosas. Dirá, más vale que tú te arregles con eso, porque Dios no te va a contestar tus oraciones. Bueno, déjame decirte una cosa, yo no puedo estar mal con esta mujer aquí. ¿A poco sí se ponen mal de vez en cuando, pastor? Sí. Sí, dan ganas de desgreñarse uno, dan ganas de darse un round allí, de ponerse, ¿verdad? Tú por tú. Pero déjame decirte una cosa, inmediatamente cuando empiezo a ver todas las cosas que tengo que hacer, todo lo que necesito que Dios me ayude, ¿sabes una cosa? Se me quita lo machón allá. Aquí inmediatamente digo: Señor, ok, está bien, paz, paz, paz. ¿Qué paz ni qué nada? Conmigo no hables nada, vete a hablar con ella a ver qué es lo que van a arreglar ahí.
No, déjame decirte una cosa, nos reímos, pero muchos de ustedes, por eso es que Dios no les contesta sus oraciones, porque no tratas a tu esposa como deberías de tratarla. Y no estoy diciendo que seas perfecto y que no cometas ni un error, pero que cuando la riegas, ve y arregle el asunto, porque hasta que no arreglas el asunto, Dios promete que no te va a contestar tus oraciones. Déjame decirte, a mí no me dura más de un día el enojo con ella. Yo tengo que arreglar eso rápido. La misma Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Algunos se duermen con el diablo al lado muchas de las veces. El diablo está allí, ¿verdad? Cuando le estás dando la espalda a la mujer porque estás bravo con ella, el diablo ahí está, mira, sobándote el lomo allí. Mano, déjame decirte una cosa, es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios que tú, las hermanas ahorita están contentas, ¿verdad? Pero también ustedes tienen una promesa, hermanas. La promesa de ustedes, vean lo que dice del versículo 1 al 6. Vea allí en Primera de Pedro también. Así es de que es una promesa que Dios tiene, o sea, y Dios siempre cumple su promesa. Vean lo que dice del 1 al 6, y esto les habla a las hermanas. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, dice, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de ¿quién? De Dios. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham y llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ningún, ¿qué dice, hermano? Sin temer ninguna esperanza, amenaza. O sea que Dios está diciendo, ¿cuál es la promesa aquí, mi hermana? Déjame decirte una cosa, ¿cuál es la promesa? Que si tú aprendes a sujetarte a ese esposo como al Señor, y tú lo ganas, no andar allí como cuchillito de palo, dele, allí dándole, molestando, ay, qué bien, dame, cállate ya. Aprende a dejar que Dios trabaje en ese hombre cabezón. El Señor trae un buen garrotote allí para darle en la pura cabeza a ese hombre, si no hace caso. Y déjame decirte una cosa, muchas de las veces tú, hermana, le quitas el garrote a Dios porque tú estás ahí con tu cuchillito de palo nomás mayugando y no haces nada, y todo lo que haces es que se ponga más necio y más cabezón y más terco todavía. Cuando Dios da y Dios le da el garrotazo que le da amnesia, ya no se acuerda de lo que tú le hiciste y te perdona y todo está bien otra vez. Pero es la promesa de ¿quién? Es la promesa de Dios. O sea, la promesa de Dios no se cumple, hermanos. Dios tiene cumplimiento en su palabra. Hay otra promesa que tenemos, Proverbios 13:24. Hay otra promesa que tenemos allí. Vayan allí, por favor. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Las promesas de Dios, recuerda, promesas de Dios. Proverbios 13, versículo 24. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, ok, déjeme ver, aquí está. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, ¿lo qué? Lo corrige. En otras palabras, a la promesa de Dios, muchos de ustedes aman tanto a sus hijos que le sacan los ojos. Aman tanto a sus hijos que no quieren ni que el aire les pegue allí. Ay, no, mi niño. Cuidado que alguien te le diga algo a tu niño, porque sales como fiera allí con las uñas allí. Que nombre, cuidadito aquí. Y déjame decirte una cosa, dice aquí la palabra de Dios, y no quieres que nadie te le haga nada, que nadie ni te lo toque. Y hermano, déjame decir una cosa, muchos problemas en el hogar es porque papá y mamá no se ponen de acuerdo en este asunto de corregir a los niños.
Andan peleándose todo el tiempo. Ay, que eres un bruto y que tú no sabes cómo tratar. Y tú eres una alcahueta, tú les pasas todo. Y tú, aquí, y ahí andan peleándose. Parece que es una competencia. Y los niños allá diciendo, mira cómo los traigo. Y usted pensando que le está haciendo un tremendo bien ese mocoso, esa mocosa. Todo lo que está haciendo es destruyendo. Dice, el que corrige. Vea lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermano, déjame decirte una cosa, no se va a morir si le metes unos cintazos, hay un barazo, algo, no se va a morir el mocoso, la mocosa allí. Déjame decirte, lo que quieres es que no se pierda, que no se condene, porque si tú no corriges a ese muchacho, esa muchacha, le estás enseñando que puede salir allá afuera y hacer lo que le dé su gana. Y déjame decirte una cosa, estás equivocado, estás equivocada. Allá afuera te lo van a educar. Pero te lo van a educar, pero no van a tener a dónde parar, y a lo mejor hasta muerto va a terminar. Y luego vas a llorar. Vas a llorar como el rey David lloró por su hijo Absalón, cuando él no hizo lo que tenía que hacer con esos muchachos que se metieron en problemas, y él los dejó pasar enojado. Se hizo el enojado nomás allí, bravo, y no quería ni verlos y todo eso. Y ya cuando terminan le traen la noticia de que Absalón estaba muerto, se subió gritando y llorando, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y estas son las palabras que él dijo: ¿quién me diera que muriera en tu lugar? Tú no merecías morir, yo soy el que merecía morir, porque yo no te corregí como debería de corregirte. Yo pensé que te amaba porque estabas bien chulo, tus greñas estaban bien bonitas y tus ojos, ay, tan preciosos, y ay, tu carita tan bonita. No, como yo iba a dejar que te hicieran algo. Yo tuve la culpa y ahora me duele en mi corazón porque no hice lo que tenía que hacer. Es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que si tú no castigas a tu hijo con vara cuando está pequeño, en realidad de amarlo tú lo aborreces, pero que si tú lo amas desde temprano y lo corriges, tú lo amas en realidad. Esa es la promesa de ¿quién? La promesa de Dios. Esa es promesa de Dios. ¿Qué otra promesa encontramos en la palabra de Dios, pastor? Déjame decirte allí en Efesios capítulo 6 versículos 1 y 3 tiene la promesa de Dios. Déjame decirte aquí, mi hermano, y esto aplica a todos nosotros, que si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a ser de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué implica lo contrario de eso si no lo honras? ¿Que vas a ser de corta vida? Es la promesa de Dios. ¿Y qué otra promesa tenemos en la palabra de Dios? Tenemos otra promesa en el libro de Malaquías capítulo 3 versículos 7 al 12. Allí habla, estoy yéndome rápido aquí nomás porque quiero compartir con ustedes esto, pero ustedes lo pueden leer. La promesa es que si tú le das a Dios de tus diezmos y tus ofrendas, escúchame aquí, hermano, dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y que si no doy, pastor, maldito ratero, eso es lo que dice Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Y luego le dijeron el pueblo como que no sabe, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y así nos hacemos, ¿verdad? ¿En qué te hemos robado? O sea, no se hagan. En vuestros diezmos y ofrendas, léalo allí, no tenemos tiempo de ir allí. Dicen vuestros diezmos y ofrendas, y sois malditos por causa de eso. ¿Y en dónde se muestra la maldición, pastor? Dice, porque todo lo que tienes se te destruye. Parece que lo tienes aquí y se te desvanece. No, déjame decirte, cuántas de las veces hay cosas que te pasan que tú no le das al Señor lo que es, y lo mismo que tenías que darle al Señor se te pierde, o aún el doble de lo que tenías allí se te pierde y no se logra lo que tienes allí. Y Dios dice, si tú traes tus diezmos al alfolí, yo me voy a encargar de detener al devorador para que no destruya ni tu casa, ni tus animales, ni nada de lo que tú tengas. Y la gente que te ve alrededor va a decir, oye, ¿por qué tú tienes tanta bendición? Porque sé darle a mi Dios lo que es de mi Dios, mis diezmos y mis ofrendas. Dice, si vas a ser llamado pueblo especial, bendito de tu Dios. Pero esa es la promesa ¿de quién? De tu Dios. Y por último, hermanos, y con esto terminamos, una última promesa. Tú tienes la promesa de Dios, que si tú tienes a Cristo, tienes vida eterna. Pero que si no tienes a Cristo,
no tienes vida eterna. Esa es la promesa de Dios, y la pregunta que te tienes que hacer en esta mañana es esta: ¿tengo yo a Cristo? ¿Lo he aceptado? ¿Lo he recibido como mi Salvador personal? Porque tú tienes una promesa allí. Si tú lo tienes, tú tienes vida eterna. Si tú no tienes a Cristo y mueres este día, tú tienes garantizado el infierno, porque dice que el que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. Hermanos, ese profeta vino para que se diera cuenta todo el pueblo de Israel que todo lo que Dios dice se cumple. Tanto las promesas positivas como las promesas negativas tienen cumplimiento. Me asombra cómo es que el Rey de Gloria, yo me lo sé de otra manera, no se los va a echar a perder, vino a morar en mi corazón. Me asombra al saber cuánto me ama, pensando quién soy yo ante mi Dios. Y dice, maravilloso es, más allá que mi mente puede pensar, más allá de mi hablar, va más allá. Hermano, déjame decirte una cosa: lo que Dios hace y lo que Dios promete va mucho más allá de nuestro razonamiento. Pero una cosa sí estamos seguros: que Dios siempre cumple su promesa. Pastor. Si pudiéramos